Por favor, detente. Mira, sabes que tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Mm, lo que pasa es que quiero comprar un terreno y la verdad es que el terreno tiene una forma muy rara. La verdad nunca la había visto y, y además el dueño me dijo que este terreno tenía una superficie de 50.000 metros cuadrados. Y el dueño quiere que le pague ya luego. Y la verdad yo no puedo confiar en la palabra de este caballero porque además no lo conozco. Y lo peor de todo es que nunca había visto un terreno así. Siempre había visto los terrenos que eran de forma rectangular o casi similares a un cuadrado, pero nunca había visto la forma de este terreno. Así que te invito a que puedas ver el mapa que está detrás mío para ver si tú me puedes ayudar. Si miras el mapa, bueno, este mapa de Google Maps, el cual nos permitirá ver desde arriba este terreno que este caballero me quiere vender, podrás observar el terreno en total, esta parcela que esta persona tiene, y consta de estos tres terrenos de forma rectangular, los cuales no son los terrenos que me va a vender, sino que él quiere solamente una parte de estos tres terrenos. ¿Y cuál es la parte? Te preguntarás. La parte simplemente es la que te voy a delinear con líneas blancas, que a continuación la vas a ver. Ahí está el terreno. ¿Te das cuenta que es una figura que nunca había visto? No sé si tú la habías visto, pero ¿sabes qué? Estoy desesperado y no sé cómo voy a resolverlo. No sé, no sé, no sé. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Don Omar, el profe. Y bueno, si te preguntarás qué fue lo que traté de hacer anteriormente, y quiero contarte que es una dramatización, que lo más seguro, o a lo mejor le pase a una persona que quiera medir la superficie o el área de un terreno, el cual no tiene una forma convencional o que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Y quiero decirte también que esa forma de ese terreno en cuestión era la forma de un paralelogramo. Y por eso en este vídeo trataré de enseñarte y ayudarte a comprender qué es un paralelogramo y además a poder calcular el área de un paralelogramo, porque quiero decirte que hay 4 paralelogramos los cuales veremos más adelante. Así que vamos entonces a entender qué es un paralelogramo. Definamos entonces el primer concepto que tenemos que entender antes de seguir con los paralelogramos, y el primero es paralelo o paralela, y estas se le atribuyen a dos líneas que nunca se van a intersectar cuando se extienden, o también podemos decir si estas líneas rectas mantienen la misma distancia una hacia la otra a medida que se van extendiendo o alargando. Pero también lo podríamos observar en segmentos, que son porciones de línea recta, las cuales serán paralelas siempre y cuando mantengan la distancia entre una y la otra. O sea, tienen que tener la misma distancia. Si entre una y otra hay 5 centímetros, en cada uno de los puntos de cada línea recta entre una y otra tiene que siempre haber 5 centímetros. No puede ser así, ni asá, ni así. Pero sí puede ser así, así y así. Ahora sí, entonces podemos definir qué es un paralelogramo o qué figuras son paralelogramos. Las figuras que son paralelogramos son aquellas que tienen sus lados opuestos paralelos. Nada más que eso. Son figuras que tienen sus lados opuestos paralelos. Figuras geométricas, por supuesto. Entonces, una de ellas es el cuadrado. Aquí está el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque si tú observas, este lado es paralelo con este lado. Sus lados opuestos son paralelos. Y también los lados, este lado con este lado, que es opuesto, son paralelos. Por eso es un paralelogramo. Ahora, si tú observas también el cuadrado, si yo le pego por aquí y le hago un golpecito, pequeño golpecito para acá, y fíjate en lo que se transformó. Se transformó en otra figura geométrica que sigue siendo un paralelogramo. ¿Cuál será? Te preguntarás tú. Y es un rombo. Sí, el rombo es yo le digo, es un hermano del cuadrado. Es un hermano del cuadrado que de repente le pegaron un poquito y se inclinó y se transformó en rombo. Porque fíjate que los lados del cuadrado siguen siendo iguales, porque un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Pero además, en este caso, a pesar de que los lados son iguales,
Lo que diferencia del cuadrado es que ya los ángulos interiores ya no son de 90 grados, pero sí sigue siendo un paralelogramo, porque los lados opuestos siguen siendo paralelos. Entonces el rombo sí es un paralelogramo. La otra figura geométrica entonces que es un paralelogramo es nuestro amigo el rectángulo. Nuestro bien conocido, seguramente lo has visto muchas veces y desde muy pequeño, el rectángulo. El rectángulo, por si no lo recuerdas, es una figura geométrica que tiene 4 lados, sus ángulos interiores miden 90 grados, pero además este lado con este lado miden lo mismo y este lado también mide lo mismo que este lado. Esta figura geométrica es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene sus lados opuestos paralelos. Es decir, este lado con este lado es paralelo y también este lado con este lado es paralelo. ¿Y cómo puedo saber yo? Puedo saber de la siguiente manera. Fíjate que si en un rectángulo, si este lado mide 3 centímetros, este lado también mide 3 centímetros. Por lo tanto, este lado también, si tú te das cuenta, está haciendo el papel de una línea que mide la distancia entre este lado y este lado. Podríamos decir que entonces la distancia entre este lado en este punto y este lado mide 3 y también en la distancia entre este lado en este punto y este punto vale 3. Por lo tanto, miden la misma distancia. Quiere decir que desde aquí hasta aquí también va a valer 3, va a valer 3, desde aquí hasta aquí va a valer 3. Por lo tanto, estos lados son paralelos. De la misma manera yo me puedo cerciorar para estos lados opuestos. Por lo tanto, el rectángulo, como tiene sus lados opuestos paralelos, es un paralelogramo. Ahora, si yo le doy un pequeño golpecito al rectángulo, se transformó en su hermano, al igual que en el cuadrado tenía, al inclinarse un poco, se transformaba en un rombo. De la misma forma, se transforma el rectángulo en un romboide. Y el romboide es un paralelogramo, por las mismas condiciones. Este lado es opuesto con este lado. Son opuestos. Y este otro lado es opuesto con este otro lado. Ahí está. Son opuestos y son paralelos. Por lo tanto, el romboide también es un paralelogramo. En resumen, entonces, tenemos 4 figuras geométricas que son paralelogramos: el cuadrado y su hermano el rombo, el rectángulo y su hermano el romboide. Y estas 4 figuras cumplen la condición de que sus lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, son paralelogramos. Ahora, si hubiera otra figura donde solamente uno de sus lados opuestos son paralelos y los otros no, entonces no sería un paralelogramo, porque la condición es que cada uno de sus lados opuestos sean paralelos. Y bueno, hemos terminado entonces. Espero que hayas entendido la definición de qué era un paralelogramo. Y ahora te animo a que me puedas acompañar a descubrir cómo calcular el área de un paralelogramo, que finalmente responderá al problema que tuvimos inicialmente, el cual dramaticé. Vamos entonces con nuestra primera figura. Nuestra primera figura es el cuadrado. Y la verdad, seguramente tú ya sabes cómo calcular el área de un cuadrado y de un rectángulo, pero lo vamos a repasar rápidamente por si alguien no lo sabe. Por si tú, amigo, no lo sabes y nunca lo habías visto. Bueno, calcular el área en general para todas las figuras geométricas significa saber cuántos cuadraditos de una cierta medida caben dentro de una figura. En este caso, tengo un cuadrado donde podemos suponer que es de medida de 4, pongámosle centímetros, de 4 centímetros de lado. Y bueno, hay varios cuadraditos dentro de ellos y quiero saber cuántos cuadraditos de 1 centímetro cuadrado caben dentro de él. Una de las formas que yo podría utilizar para poder saber es contando cada cuadrito, es decir, diciendo aquí hay uno, aquí hay otro y aquí 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero la verdad que si fuera un cuadrado mucho más grande y que tuviera muchos cuadraditos mucho más pequeños, incluso si le agregamos decimales, esta cuenta sería de verdad una estrategia un poquito insuficiente y también ineficiente. Por lo tanto, la forma más rápida de poder calcular es multiplicando largo por el ancho o base por altura, como lo quieras decir. Por ejemplo, en este caso, el largo o el ancho o la base o la altura en este caso vale 4 y la base vale 4. Entonces, como yo sé que hay 4 de altura y 4 de base, yo multiplico 4 por 4, 16 y voy a obtener entonces el área, que es 16 centímetros cuadrados en este caso. Y si tú te das cuenta, es una forma más rápida de poder calcular o contar los cuadraditos, porque mira, si hay 4
4 filas, que me lo dice la altura. La altura me dice cuántas filas hay. Y la base me va a decir cuántos cuadraditos tiene cada fila. Fíjate, la altura me dice cuántas filas hay 4. Y la base me va a decir cuánto tiene cada fila. Entonces 4, 4, 4, 4. 4 veces 4. Y eso sería 16 centímetros cuadrados. Entonces, para calcular el área de un cuadrado, necesito multiplicar base por altura. Y eso sería, en este caso, 16 centímetros cuadrados. Y en el caso del rectángulo, nos pasaría algo similar. Si tú te das cuenta, este rectángulo tiene de lado o de altura 3 y de base tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si repetimos lo mismo para calcular el área, nosotros estamos entendiendo que hay. La altura nos dijo que hay 3 filas y la base nos está diciendo que cada fila tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7, 7, 7. 3 veces 7. Es decir, para poder calcular el área tendríamos que multiplicar base por altura o 3 por 7. Y eso nos daría 21 centímetros cuadrados. Entonces, en resumen, estamos nosotros entendiendo que para calcular el área de un cuadrado o un rectángulo necesitamos multiplicar base por altura y así obtenemos el área. Pero, ¿cómo lo hacemos para el rombo y el romboide que eran los otros paralelogramos? Veamos entonces cómo se hace. Vamos a calcular entonces el área o vamos a descubrir el área, cómo sacar el área de un romboide. Puede ser también un rombo, pero este ejemplo va a servir para ambos, porque recuerda que el rombo es lo mismo que también un romboide, solo que tiene los lados iguales. Lo mismo que pasaba con el rectángulo y el cuadrado, una cosa así. Entonces, el primer problema que nos vamos a topar aquí es el siguiente, que ¿cómo calculamos el área? No podemos aplicar la fórmula base por altura porque no es ningún cuadrado ni tampoco un rectángulo. Ahora, si a alguien se le ocurrió por ahí y dijo, ¿sabe qué, profesor? Yo voy a contar cuadradito, cuadradito por cuadradito, tenemos un gran problema. Y el problema es el siguiente, que si tú observas, y voy a hacer un poco transparente el romboide, tú realmente al contar los cuadrados que están un poco más adentro no tendrás ningún problema. Pero el problema será contar los cuadrados que estoy señalando. En los extremos, estos de aquí, los cuadrados no están completos. Por lo tanto, lo que tendremos ahí será un gran problema. Y para eso está la matemática. Y la matemática nos va a ayudar de la siguiente manera. Lo primero entonces que tendremos que hacer es un rectángulo, o sea, trazar la altura de este romboide. Y la altura es una línea recta que va a bajar desde un lado hasta el lado opuesto en forma perpendicular de la siguiente manera. Ahí está esa línea. Y llega hasta el otro lado opuesto. Y fíjate que baja de forma perpendicular. Esa es la altura del romboide. Y al tener esa altura del romboide, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy increíble. Te vas a dar cuenta que el romboide no puede ser, pero se transformó en dos figuras. No puede ser. No puede ser, se transformó en dos figuras. Mira, en un rectángulo y un cuadrilátero. Perdón, en un triángulo de color verde, me parece por ahí. A lo mejor soy un poco daltónico, pero se transforma en un triángulo y también una figura, un cuadrilátero que está al lado derecho. Y con esto vamos a hacer un poquito de magia geométrica, llamémosle. Y esto es lo que va a pasar. Este triángulo se va a mover al otro lado, se va a mover al otro lado, al otro extremo de la figura. Y mira, y no puede ser, no puede ser, no puede ser, mira lo que se transformó. Pero mira, oh my god, no puede ser, se transformó en un rectángulo. Sí, en un rectángulo. Ese romboide se transformó en un rectángulo. Y ahora puedes imaginarte, a lo mejor ya sabes cómo poder calcular el área de este romboide. Y sí, fíjate, si al mover el triángulo, ¿cierto? Volverlo a su lugar, era un romboide. Y ahora es un rectángulo. Yo no he sacado ni un pedacito del romboide. Lo único que hice fue cortarlo y pasarlo del lugar, pasarlo al otro lado. Y ahí te puedes imaginar y puedes observar que calcular el área del romboide, que estaba así, el antes, es lo mismo que calcular el área de ese rectángulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver cómo calcular el área de ese rectángulo. Y el área de ese rectángulo ya lo sabemos hacer. Es base por altura y eso es todo. Entonces, ¿cuál es la base de este rectángulo? La base es
esta que está aquí arriba, que es la misma que está aquí abajo. ¿Y la base cuánto mide? Mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. 12 mide la base. Es la misma que aquí abajo. ¿Ya? Y si volvemos atrás, la base de este rectángulo es la misma que la base del romboide. Porque mira, medía 12 y aquí abajo también mide 12 antes de hacer la división. Entonces, ya tenemos la base para calcular el área. ¿Y cómo sacamos la altura? Bueno, la altura del rectángulo que se formó recién es lo mismo que la altura del romboide. No pasa nada con la altura. Hostias, no pasa nada, Ole. Pero viste, chaval, no pasa nada, no pasa nada. La altura es la misma. Entonces, ya tenemos que calcular, entonces, en resumen, o en síntesis, calcular el área de este romboide o rombo es lo mismo que calcular el área del rectángulo. Por lo tanto, si queremos calcular el área de un rectángulo, del romboide, tenemos que utilizar la fórmula base por altura. Y así vamos a calcular el área del romboide, porque al hacer este corte se transforma en un rectángulo. Y finalmente, ¿tú quieres calcular el área de este romboide? Bueno, tienes que multiplicar la base que está aquí, o la misma que está aquí abajo, la misma que era 12, 12, recuérdalo, y la altura mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 12 por 6 te va a dar el resultado del área del romboide. Y en el rombo pasa lo mismo, tienes que multiplicar base por altura. Vamos a dar un ejemplo de cómo utilizar la fórmula para calcular el área de un romboide. Y si observas en este ejemplo, está la altura que vale 3 centímetros y la base vale 5. Entonces yo lo que te voy a pedir que hagas, y esto es para seguir una forma de hacerlo de una forma más ordenada, vas a escribir la fórmula siempre. Entonces área es igual a base por altura. Luego vas a poner los valores de la base y la altura respectivamente. La base vale 5 por la altura que vale 3. Y luego vas a escribir debajo el resultado, obviamente esa multiplicación, que es 5 por 3 vale 15. Entonces sería 15 centímetros cuadrados. Quiere decir que dentro de ese romboide hay 15 cuadraditos de 1 centímetro, 15 de estos cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. De esta manera entonces tenemos el ejemplo como calcular el área de un romboide, y que en este caso sería lo mismo para un rombo, base por altura. Bueno amigos, queridos alumnos, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este vídeo, donde espero que hayas entendido varias cosas de las que vimos en este vídeo. Te quise explicar el concepto de paralela súper rápido, el concepto también de paralelogramo y qué figuras geométricas son consideradas como paralelogramos, y lo más importante, a descubrir la fórmula del área de un paralelogramo, que en un principio yo sé que tú sabías la del cuadrado y el rectángulo, pero la del romboide y la del rombo seguramente lo aprendiste en este vídeo. Así que lo único que te pido es que le des un like si te gustó este video, y si no, dale un dislike y dime por qué, en qué cosas tengo que mejorar. Y no te olvides, si no te has suscrito, suscríbete y dale al botón de la campanita para que recibas notificación cuando subamos otro vídeo más, y donde podrás aprender más acerca de la matemática. Recuerda, soy Don Omar el profe, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!